Hola Iglesia Conquistando Fronteras, muy buena tarde, qué gusto saludarles en este tiempo a través de nuestra iglesia virtual. Y bueno, pues ya es jueves 18 de junio, la verdad es de que las semanas corren volando, los días se nos dan muy rápido y ha pasado el tiempo, pero y les animamos a que sigamos adelante, sigamos firmes en la fe, sigamos echándole ganas, no nos desanimemos. Dios tiene el control de todo y creemos que Él sigue obrando, Él nos sigue llevando a sus planes, a sus propósitos. Y creemos que pronto, y estamos orando a Dios, que ya pronto podamos volver a reunirnos. Pero como dice el eslogan que acabamos de ver hace un momento ahí en el comercial del internet, estamos físicamente separados, pero más unidos que nunca. Y yo creo que por el poder del Espíritu Santo, la iglesia sigue unida, seguimos firme y seguiremos avanzando. Y bueno, pues después de un buen tiempo de alabanza y de oración, muchas gracias a Ichel y a todo el equipo de la alabanza, la verdad es de que hacen un excelente trabajo. Pues yo te invito a que dispongas tu corazón allí en tu casa, prepárate con tus hijos, tu esposa, tu esposo, tu familia, creyendo en que Dios tiene algo para nosotros en esta tarde. ¿Y por qué no oramos? Padre, muchas gracias Dios, gracias por este tiempo que podemos pasar juntos. Gracias Señor porque podemos estar en casa con nuestras familias disfrutando de este tiempo, de este servicio en casa, Padre. Gracias por esta herramienta que has puesto a nuestro alcance, Dios, mediante la cual podemos seguir juntos, podemos seguir unidos, Padre, edificándonos. Y en esta tarde, Señor, oramos para que seas tú hablándonos, sea el poder de tu Espíritu Santo, dándome gracia, Padre, exponiendo tu palabra, Señor. Abre nuestros oídos. Ayúdanos a estar atentos a lo que tú nos quieres hablar en medio de este tiempo en el cual más que nunca necesitamos estar atentos a la palabra y a la voz profética tuya, Padre. Muchas gracias por esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, pues disponte. De entrada les mandamos un fuerte abrazo a toda la iglesia de Conquistando Fronteras Tijuana. Un fuerte abrazo a toda la iglesia de Conquistando Fronteras Ensenada. Saben que les queremos, les extrañamos. Siempre oramos por cada uno de ustedes. Y bueno, pues queríamos que lo supieran, ¿no? Bien, ¿por qué no abres tu Biblia en Segunda de Timoteo? Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 7. Yo lo voy a leer en la versión NTV. Segunda de Timoteo 4, versículos 6 al 7. Y en la Biblia podemos ver las dos epístolas escritas por el apóstol Pablo a Timoteo. Pero hay una gran diferencia entre la primera y segunda epístola que escribió el apóstol Pablo. En la segunda carta que manda el apóstol Pablo a Timoteo, vemos un apóstol Pablo quizás ya a lo mejor un poco agotado, cansado. De alguna manera abre su corazón a Timoteo, que para él fue un gran discípulo, un joven que él enseñó, un joven que él animó, él le decía esfuérzate, de alguna manera le animaba. Le dijo en una ocasión, nadie tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo en palabra. Y de alguna manera Pablo amaba a Timoteo. Y en esta segunda epístola el apóstol Pablo le abre su corazón y le manda un mensaje. De alguna manera concluye esta epístola en el capítulo 4 haciéndole ver pues que sus días estaban por terminar, estaba por morir, ya estaba un poco ya más anciano. Y de alguna manera el apóstol Pablo había pasado muchos episodios en su vida, había sido perseguido, azotado, encarcelado, abandonado por algunos de sus colaboradores. Entonces el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y ahí me llama mucho la atención. En este momento de donde él ya está, él siente cerca la muerte, Pablo le dice a Timoteo 3 áreas sobre las cuales él basó y fundamentó su vida como un cristiano y como vamos a decir, un portavoz o un vocero del Evangelio de Cristo. Y te lo voy a leer, versículo 6 dice lo siguiente: en cuanto a mí, hablando el apóstol Pablo, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Y de entrada, pues esto me agrada cómo el apóstol Pablo lo expresa. Dice, en cuanto a mí, en cuanto a mi vida, mis fuerzas, todo mi ser, dice, ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Primera cosa que el apóstol Pablo entendía, había hecho, es de que él había ofrecido su propia vida, su propio cuerpo, sus propios sueños y anhelos, los había ofrecido como una ofrenda en sacrificio vivo a nuestro Señor. Luego dice lo siguiente: se acerca el tiempo de mi muerte. El apóstol Pablo, que ya sabía que ya estaba por morir,
Y tú sabes que una persona cuando está por morir es cuando está más sensible, de alguna manera expresa todo su sentir, todo lo que hay dentro de él. Y el apóstol Pablo dice lo siguiente: se acerca el tiempo de mi muerte, Timoteo. Y concluye diciéndole lo siguiente: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. 3 cosas sobre las cuales el apóstol Pablo de alguna manera le comparte a Timoteo y le dice: mi vida como cristiano, mi vida como un vocero o portavoz del Evangelio de Cristo se ha fundado y se ha basado en 3 áreas importantes. La primera, he peleado la buena batalla. La segunda, he terminado la carrera. Y la tercera, he permanecido fiel. Es decir, el apóstol Pablo primeramente se veía como un guerrero. Es decir, él sabía que dentro de la vida como cristiano él tuvo que pelear. Tenía que considerarse un guerrero. La segunda cosa es que él se había considerado como un atleta, como un competidor, como alguien que tenía que llegar hasta la meta. Y la número 3 es de que el apóstol Pablo se había considerado primeramente como un siervo fiel, un siervo de Dios, alguien que permanece, alguien que es constante, hay alguien que no se mueve de ese lugar y permanece fiel a alguien. Y en este caso él permaneció fiel al llamado que Cristo había tenido sobre su vida como un vocero y como un portavoz del Evangelio de Cristo. Ahora vamos a estudiar un poco estas 3 áreas de la vida de Pablo. Quizás me enfoque un poquito más a la primera, que es el apóstol Pablo dijo: he peleado la buena batalla. Él se consideraba un guerrero. Y es importante, amada iglesia, ¿por qué? Porque muchas veces tú y yo venimos a Cristo y de alguna manera nos acostumbramos a esa vida cristiana, pero de alguna manera se nos olvida que estamos en medio de una lucha, estamos en medio de una batalla. Podemos pensar como que, bueno, pues Dios es amor, Dios es un Dios de paz y podemos andar por la vida de alguna manera tranquilos, pero escúchame bien, un guerrero, si no está preparado, una persona que no entiende que está en una batalla, tiene el peligro de ser aniquilado. Si tú mandas a un soldado a la guerra y ese soldado piensa que va a ir de vacaciones o que va a un lugar donde él va a estar muy tranquilo y no llega preparado, no llega con sus armas, no llega listo con todo su uniforme de soldado, obviamente va a correr el peligro de que va a ser aniquilado inmediatamente. Y tú y yo debemos aprender algo del apóstol Pablo en esta tarde. El apóstol Pablo se consideró un guerrero. Así de sencillo, el apóstol Pablo sabía que estaba en una lucha, en una guerra constante. Y es tan así que en Efesios capítulo 6, versículo 12 dijo lo siguiente el apóstol Pablo: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino, escucha bien, no tenemos lucha contra carne ni sangre, es decir, nuestra pelea, nuestra guerra no es contra el hombre, no es contra mi vecino, no es contra mi esposa, no es con mis hijos, no es con los hermanos de la iglesia, no, con ellos no debo de pelear. Pero dijo, sí es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Está increíble esto porque nos está hablando que nuestra lucha no nomás es contra un ser espiritual, nos habla de huestes, nos habla de gobernadores de las tinieblas, nos habla de seres espirituales llenos de maldad en las regiones celestiales. Quiere decir que nuestra batalla no es contra una sola persona espiritual, nos está hablando de todo un imperio que nos está acechando y que está buscando el momento ideal para venir y derrotarnos, venir a aniquilarnos. Y es donde tú y yo debemos estar conscientes que el apóstol Pablo nos está diciendo: tú y yo somos guerreros en este mundo, tú y yo estamos en una constante lucha y estamos en una constante pelea de alguna manera contra huestes espirituales. Ahora tú puedes decir, bueno, si son huestes espirituales, si no es contra carne ni sangre, ¿qué efecto o qué daño me puede producir a mí? Pero el daño es bastante severo, es más de lo real que tú y yo nos podemos imaginar. Esos seres, esos huestes, Satanás, que es el que dirige o es el líder de todas estas huestes. Escúchame bien, la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y la verdad es de que Satanás viene siendo un ser espiritual, pero de alguna manera él se mueve en lo natural
y la guerra y los dardos que Él nos va a lanzar, sin duda alguna, nos van a afectar en lo natural. Y lo podemos ver en algunas áreas, lo podemos ver de alguna manera con enfermedad, lo podemos ver de alguna manera con crisis económica, con la depresión, lo podemos ver de alguna manera con pensamientos de muerte, de desánimo, inclusive pensamientos que nos llevan a dejar nuestra fe, que nos llevan a estar confundidos, que nos llevan al odio, que nos llevan al rencor, a la falta de perdón. Y son cosas que Satanás siempre va a estar buscando de alguna manera esos dardos que te acabo de mencionar para venir a aniquilarnos. Ahora, el apóstol Pablo ahí mismo en capítulo 6 de Efesios nos dice lo siguiente en el versículo 10: por lo demás, hermanos míos, fíjate lo que dice, después de que nos habla de que somos guerreros y que estamos en una batalla, y nos habla de todas esas huestes de maldad y todo ese imperio que está detrás de nosotros queriéndonos aniquilar, nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Tú y yo estamos con una lucha espiritual. No vamos a poder vencer esas huestes de maldad con nuestras propias fuerzas. No lo podemos hacer con nuestro propio entendimiento. No podemos permanecer si lo queremos hacer por nosotros mismos. Dice el apóstol Pablo: finalmente, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero luego dice algo más, y esto es muy interesante. Viene y nos dice: vístanse de toda la armadura de Dios. Es decir, primero fortalécete en el Señor, afírmate en el Señor, renueva tus fuerzas en el Señor, y una vez que estés fuerte, una vez que estés listo, ven a este armario espiritual que Dios tiene para ti y toma tu armadura y vístete de ella. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, para que puedas estar firme. Y te acabo de mencionar una de las acechanzas del diablo. Es cuando él viene y de alguna manera busca con cosas que van a afectarnos en lo natural, venir a destruir nuestras vidas. ¿Cuántas familias no se han terminado a causa de una acechanza del diablo? A través del divorcio, a través de la violencia, a través de las palabras ofensivas, a través de los abusos en tu familia, en tu historia desde niño. Quizás hay tantas cosas que el Satanás ha venido a traer acechanzas. Ahora, una acechanza, recuerda esto, acechar significa de alguna manera cuando tú estás menos o más distraído, alguien te acecha. Tú no estás viendo, pero el que te acecha, esa persona que te está acechando, es de una manera oculta, va a querer venir y querer destruirte. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. El diablo está acechándonos. Pero dice: vístete de toda la armadura de Dios para que puedas estar firmes y no te vaya a aniquilar Satanás. ¿Por qué? Dice versículo 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Dice toda. No solo una parte, dice toda la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, así como el apóstol Pablo le estaba hablando a Timoteo en sus últimos días de vida, estar firmes y poder decir como el apóstol Pablo: he acabado la buena batalla, he terminado la buena carrera, he luchado y de alguna manera he permanecido fiel. Ahora escucha, tú puedes decir: bueno, pero es que yo no soy un guerrero, yo siempre he sido muy pacífico, yo siempre he sido una persona que más ni me gusta ver películas de guerra, no me gusta ver nada de eso. Pero tenemos que entender algo: estamos en este mundo y tenemos que pelear. Todos se acuerdan del rey David. Antes de que fuese rey, David era un joven que todos sus hermanos eran guerreros. Él era el único que no era un guerrero. Él era un joven, vamos a decirlo, un joven pastorcillo. Él cuidaba las ovejas de su padre. Pero escucha bien, David tenía una relación tan fuerte con Dios, era un joven conforme al corazón de Dios, que aunque era un pastor y no era un guerrero, él llegó un momento que pudo asumir el papel de un guerrero, el papel de un cuidador, alguien que protegía su familia y su patrimonio. Y todos conocen la historia cuando David de alguna manera está ahí cuidando las ovejas. Llega su padre Isaí y le dice: llévale comida a tus hermanos.
y va y le lleva la comida a sus hermanos, y al llegar a dejar la comida con sus hermanos en el campo de batalla, estaban por un lado los filisteos en un monte, por el otro lado estaban todos los guerreros ahí del pueblo de Dios, de Israel, estaba ahí el rey Saúl, y de repente David llega y escucha que un filisteo llamado Goliat, que era un gigante, empezaba a intimidar al ejército de Dios. Y estaba ahí este gigante y se burlaba y decía: quien pueda venir y me pueda vencer a mí, yo lo reto, y si él me vence, nosotros seremos sus siervos, pero si nosotros o si yo gano, ustedes serán vuestros siervos. Y ahí estaban todos los guerreros, escucha, guerreros, hombres de Dios, hombres del pueblo de Israel, guerreros del rey Saúl, que ya habían tenido otras victorias con los filisteos. De ser unos guerreros valientes, de repente llega una acechanza de un gigante y los empieza a intimidar. Empieza a atemorizarlos. Tú puedes leer la historia ahí en el libro de Samuel y ellos tú ves la historia y eran guerreros que estaban atemorizados. Ninguno se atrevía a salir a la batalla. Pero de repente viene este joven David, un cuidador de ovejas, y viene y escucha y dice: ¿quién es ese incircunciso que se atreve a venir a retar al pueblo de Dios? ¿Quién es ese gigante? Y de alguna manera el rey Saúl escucha que David empieza a decir: esta es pura palabrería, yo lo puedo vencer. Estoy parafraseando un poco la historia, pero el rey Saúl se entera de este joven y le manda a llamar y empieza a tener una charla con David. Y David, creo yo, que le empieza a insistir, le dice: rey Saúl, mándame a mí, yo voy a vencer. Y Saúl se empieza a confundir. Dijo, yo creo que él decía: ¿cómo este joven, cuidador de ovejas, quiere venir ahora a vencer a un hombre que desde muy joven, llamado Goliat, ha sido un guerrero? Y te voy a leer rápidamente en 1 Samuel capítulo 16, versículo 32. Esta plática te la voy a leer y dice así: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, o sea, del Goliat, de este gigante. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho. Y quizás ahí yo le agregaría que a lo mejor en la plática Saúl le decía: eres un joven que cuidas ovejas. Y luego le dice: en cambio él, o sea Goliat, él es un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl y le dijo: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras de él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Escúchame bien, David entendía que cualquiera que se atreve a meterse con un pueblo, con un hijo de Dios, estará en graves problemas. David entendía que él no podía permitir que un incircunciso, que alguien que representa de alguna manera un enemigo en contra de nosotros, podía levantarse. Y no es porque David se creyera muy fuerte, no es que David se creyera que tenía mucha habilidad, sino que él sabía que era la mano de Dios. Y nos vamos a dar cuenta en el siguiente versículo. Versículo 37 dice: añadió David, y escucha lo que añadió: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. David estaba consciente que no era él. David, en otras palabras, hizo lo que el apóstol Pablo nos dice en Efesios: ven y esfuérzate, ven y toma fuerzas en el Señor, ven y descansa en el Señor, renueva tus fuerzas, sé valiente, porque dijo: me ha librado de las guerras, también él me librará de la mano de los filisteos. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. David sabía que si Dios estaba con él, nadie iba a estar en contra de él. Y es lo que tú y yo debemos de hacer, de alguna manera decirle: Jehová, Señor Dios, vengo a ti a renovar mis fuerzas
y vengo a pedirte que me prepares como un guerrero. Ahora, dice lo siguiente, versículo 38. Y Saúl vistió a David, escúchame bien, ya David le había dicho a Saúl que era lo que le había hecho vencer el oso y el león. Y en otras palabras le dijo que era Jehová. Pero Saúl en el versículo 38 dice que viene y viste a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Es decir, él tomó una armadura de las que tenían ahí con sus guerreros que estaban acobardados y vino y vistió a David con esta armadura. Y dice que el versículo 39, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, es decir, él cuando ya lo vistió el rey Saúl con esa armadura, él empezó a caminar, empezó a probar esa armadura, porque nunca había hecho la prueba, es decir, nunca se había vestido con una armadura como esas. Y dijo David a Saúl, escucha, me gusta este pasaje porque me habla de un discernimiento de parte de David, una falta, más bien una confianza plena en la armadura de Dios, porque le dice, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, tomó su cayado en su mano, escogió 5 piedras lisas del arroyo, las puso en el saco pastoril que traía de pastor, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Es decir, David sabía que esa no era su armadura. David sabía que esa armadura no le correspondía a él. La armadura que él necesitaba para poder vencer a ese filisteo era la armadura de Dios, y es la misma armadura que tú y yo necesitamos. Tú y yo no necesitamos armaduras que no nos corresponden. Tú y yo no necesitamos la armadura que puede traer otra persona puesta. Tú y yo necesitamos la armadura de Dios. Efesios 6, 15 al 18 nos habla precisamente de esa armadura, y dice el versículo 15, calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Finalmente dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Rápidamente, porque el tiempo se nos va, pero escucha bien, la armadura de Dios. Acuérdate lo que dijo el apóstol Pablo a Timoteo, toda la armadura, vístete con toda la armadura. Él se vistió con toda la armadura, y tú y yo tenemos que vestirnos con toda la armadura de Dios, no solamente con una parte. Primeramente dice, cíñete vuestros lomos con la verdad. En otras versiones dice, el cinturón de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Tú quieres vestirte con la armadura de Dios? Bueno, primeramente tienes que venir a Jesús. Él es la verdad, Él es el camino. Nadie va al Padre si no es por Él. Él es la única verdad en este mundo, y tú tienes que acercarte a Jesús. Ese es el primer parte de tu armadura. Número 2, la coraza de justicia. Dice, nuestra forma de vivir. Acuérdate de algo, cuando tú y yo venimos a Cristo y le decimos a Jesús, tú eres la verdad que yo quiero vivir, tú eres la verdad que yo quiero tomar, bueno, entonces Él viene y nos pone una coraza de justicia. En otras palabras, nos da una identidad. Él nos da una identidad en Cristo. Ya no vamos a tener la justicia que teníamos en el mundo, ya no voy a pensar de la misma manera que yo pensaba, ahora soy una nueva criatura. Ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y empiezo a pensar como Jesús quiere que piense, empiezo a actuar como Jesús quiere que actúe, empiezo a perdonar lo imperdonable, empiezo a ser honesto, empiezo a trabajar, empiezo a devolver lo robado. De alguna manera tu mente cambia y Jesús te viste con la justicia de Él. Número 3, calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Una vez que tú vienes a Cristo, una vez que tú tienes una identidad, comienzas a predicar su palabra. Dice el libro de Isaías, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y esa es parte también de nuestra armadura de Dios. Cuando tú y yo empezamos a cumplir el propósito de un discípulo de Cristo y empezamos a multiplicarnos, empezamos a hablar la palabra, empezamos a evangelizar. Número 4, el escudo de la fe para poder apagar todos los dardos del fuego del maligno.
Dice la palabra de Dios que si tuvieres fe como un grano de mostaza y dijeres a ese monte, quítate y muévete de ese lugar, eso sucederá. Y no literalmente se refiere a un monte, a un cerro, sino se refiere a esos gigantes que quieren venir y vencernos y destruirnos en la vida. La fe es lo único que nos puede sostener, la fe es lo único que puede detener esos dardos del enemigo que quieren venir a acecharnos. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es la fe? La Biblia nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que tú no puedas creer ahora que pueda suceder, tu familiar que está enfermo, la situación que tú estás viviendo, tú puedes tener fe en que Dios va a obrar algo. Y aun cuando las cosas no salgan como uno pretende, nuestra fe nos hace creer que Dios algo bueno va a hacer aún dentro de esos tiempos difíciles. Y siempre es así. Cuando las cosas no suceden como lo planeamos, dentro de esas cosas malas, Dios siempre va a sacar algo bueno. Número 5, el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación es el casco de un soldado y eso representa la autoridad que tú y yo tenemos en Cristo. Tú y yo adquirimos una cobertura por parte de Dios, pero también representa que tú y yo estamos bajo de una autoridad que es nuestro Señor Jesús. Número 6. La espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Este libro que tú ves aquí, que es la Biblia, es esencial en la vida de un cristiano, es esencial en la armadura de un guerrero. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios lo único que nos va a dar dirección. Dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Con esto, guardando su palabra, tú y yo podemos caminar adelante. Es el consejo, es la sabiduría, es por a través de donde Dios nos habla a nuestras vidas. Y finalmente dice la oración. Y la oración es parte de la armadura también de un guerrero. Tú y yo no podemos ganar ninguna victoria si no somos personas de constante oración. El tiempo se nos va, amada iglesia, pero el apóstol Pablo también dijo, he terminado la carrera. He terminado la carrera. ¿Sabes algo? El apóstol Pablo se veía como un atleta. Y un atleta, una vez que empieza una carrera, está para terminarla. Yo recuerdo bien un atleta que en unas olimpiadas, creo que se le quebró un pie. Y ese atleta obviamente no iba a ganar la carrera. Y siguió corriendo y cuando llegó a la meta, mucha gente le dijo, ¿por qué seguiste corriendo si ya no ibas a ganar? Tu pie lo traes todo lastimado. Y dijo, mi país me mandó a este lugar para llegar a la meta, mi país hizo gastos, me entrenó y cubrió gastos a mi viaje para que yo llegara a la meta. Y yo no podía defraudarles, yo tenía que llegar a la meta. Escúchame bien, tú y yo tenemos que llegar a la meta. Hemos empezado una carrera, no te desanimes. En el libro de Timoteo, el apóstol Pablo hablaba sobre algunos hombres que le abandonaron, hombres que dejaron su fe, entre ellos uno que se llamó Demas. El apóstol Pablo dijo, Demas me ha desamparado amando este mundo. Va a haber momentos en nuestra carrera que vamos a querer tirar la toalla, va a haber momentos de desánimo, va a haber momentos de tristeza, va a haber momentos donde queremos abandonar esta carrera que hemos comenzado, tiempos donde decimos, ¿sabes qué? Ya no puedo más, ya no puedo seguir, pero escúchame bien, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y como lo leíamos en un inicio, el apóstol Pablo, de alguna manera, él nos decía, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tú tienes que esforzarte, tú tienes que terminar la carrera, no te puedes quedar a media milla. Tú tienes que concluir la carrera de Dios. Y finalmente el apóstol Pablo dijo a Timoteo, he permanecido fiel. Y él se consideraba un siervo fiel. La palabra fiel viene del latín permanere, que se compone de dos prefigios, per, que significa completo, y manere, que significa quedarse. Muchas veces podemos decir, no importa cómo llegue, el chiste es llegar. Y no es así. Escúchame bien, tú puedes concluir la gran carrera permaneciendo fiel, permaneciendo completo. No tienes tu mente no tiene que decir, bueno, yo con que llegue, con que pase de panzazo, con que llegue y con que siempre está en la iglesia. Tú puedes estar toda tu vida en una iglesia, pero puedes estar frustrado, puedes estar apagado, puedes estar desanimado, sin una relación con Dios, sin tiempos de oración, sin tiempos de frescura en la palabra. Aquí no cabe esa frase del chiste es permanecer y llegar, no.
Aquí tú tienes que llegar, pero como un siervo fiel, siempre lleno del poder del Espíritu Santo, siempre lleno del gozo del Espíritu Santo, con fuerzas nuevas, animado, metido en la palabra, metido en la oración. Y escucha, permanecer fiel significa es que he llegado con mi armadura completa hasta el último día. Y eso fue lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. De alguna manera llegó hasta la meta con su armadura completa. La pregunta es, ¿cómo estamos tú y yo en esta carrera? ¿Cómo la estamos terminando? ¿O cómo la estás empezando? A lo mejor estás empezando en Cristo, a lo mejor tienes poco conectándote aquí a los servicios en línea. Bueno, yo te animo, estás empezando tu carrera, empiézala bien. Toma la armadura de Cristo, esfuérzate y sé valiente. Cree que Dios puede hacer algo en tu vida y empieza a obrar, empieza a trabajar en estas áreas de tu vida como un nuevo cristiano. A lo mejor ya tienes algunos años y vas a la mitad de la carrera y han llegado algunos obstáculos, ha llegado el cansancio, a lo mejor te has quebrado un tobillo, a lo mejor ha habido algunas rupturas ahí en tu cuerpo, algunas cicatrices que te ha dejado el caminar, pero escúchame bien, tú no puedes quedarte a la mitad. Tú tienes que esforzarte y ser un siervo fiel y decir como el apóstol Pablo, cuando algún día llegue ese momento, decir: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos en medio de este tiempo. Y recuerda esto, estamos en una lucha constante y siempre debemos estar haciéndolo como David, cuidando nuestras ovejas. Nuestras ovejas pueden representar nuestros hijos, nuestra familia, nuestra casa, nuestros hogares. Y podemos cuidarles sin olvidar que un día puede llegar el oso y el león a querer devorar a nuestra familia o a nosotros mismos. Y siempre tiene que haber un entendimiento como David de decir: Jehová hará y me dará las fuerzas para ser un guerrero y agarrar esos dos acechanzas que vengan del enemigo y poder pelear la buena batalla. ¿Por qué no oramos, amada iglesia? Padre, muchas gracias. Padre, yo oro y bendigo a cada una de las personas que nos están viendo hoy por televisión, a través del internet. Padre, bendigo sus vidas y oramos, Padre, para que seas tú, Señor, vistiéndonos con esa armadura, Señor. Vístenos, Padre, ayúdanos a vestirnos, a ir a ese armario espiritual, tomar nuestra propia armadura y podemos vestir de ella, Señor, y ser como el apóstol Pablo, empezar esa batalla, empezar esa carrera y terminarla siendo fieles en todo momento en nuestro caminar. Oro por aquellos que han estado cansados, aquellos que sus fuerzas se han debilitado, aquellos que han pensado en abandonar la carrera. Anímales, dales fuerzas nuevas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amada iglesia, y que pasen bonita noche. Muévete, oh Señor, ven y obra un milagro hoy. Tu mano moviéndose está. Sé que tú llegarás a la tumba de Can de Lázaro. Tu voz llamándome está. Sé que puedes hacerlo, mi Dios, hazlo otra vez. Todo es posible, todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Sé que nunca me fallarás. Todo se cumplirá.